¿Qué tal? ¿Cómo andan? Abrimos un nuevo programa de La Bancada en este viernes 6 de junio del 2025 y nosotros cerrando una semana en donde, bueno, la actividad legislativa se hizo presente con una sesión especial que tuvimos esta semana, donde, bueno, dejaron algunos proyectos aprobados, donde también el presidente de la Nación, Javier Milei, automáticamente reaccionó a esta misma aprobación, aunque en algunos casos falta todavía la parte del Senado para aprobar completamente algunas iniciativas. La que sí tuvo su aprobación fue la emergencia para la ciudad de Bahía Blanca. Recordemos por las inundaciones que produjeron obviamente muchos daños de infraestructura, pérdidas materiales y también lamentablemente un número oficial de al menos 16 personas fallecidas. Pero todo esto continúa en marcha en cuanto a lo que tiene que ver con el régimen previsional, estas modificaciones que se realizaron para aumentar el haber jubilatorio, así como también la emergencia en discapacidad, pero ambos tendrán que todavía pasar por el Senado. Arrancamos este programa con los principales títulos. Principio de inocencia fiscal, el proyecto de ley con modificaciones al Código Civil y Comercial fue presentado ayer en una conferencia de prensa con el titular del ARCA, Juan Paso, y también con el diputado nacional, José Luis Espert. Aprobaron la declaración de emergencia para distritos bonaerenses y santafesinos. Esto fue en la sesión especial de este miércoles. Fue aprobada por unanimidad, recordemos, por el temporal que azotó la zona norte de la provincia de Buenos Aires y parte de Santa Fe. Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley sobre la emergencia en discapacidad. Será en todo el territorio nacional y hasta el 31 de diciembre de ¿qué año? Del 2026. Y ahora lo vamos a estar detallando porque tiene la posibilidad también de extenderlo hasta el año 2027. Bueno, mi nombre es Gonzalo Solabarrieta, estamos en el programa que conduce habitualmente Mauricio Cantando, a quien le mandamos un abrazo grande y seguramente nos estaremos reencontrando en la pantalla de Unife TV con él el próximo lunes, pero estoy muy bien acompañado por mi compañera Débora Durieta en la continuidad, ¿no? De Consenso, pero acá en la bancada. ¿Cómo andas, Débora? Perdón, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En Unife me dijiste? Claro, exactamente. No, no Aquí estamos en Unife. Estamos en Diputados TV, perdón, exactamente. Estamos en Diputados TV, exactamente. Sí. Y bueno, la confusión, ¿viste? La confusión de medios, Sentí exactamente. que me había teletransportado. Exactamente. Y fíjate que me lo remarcaron y yo ni me había dado cuenta, así que imagínate. Sentís que estás ahí todavía. Pero bien. bueno, es viernes. Es viernes, te Eso es lo perdonamos, importante. pero saliste muy bien con el tema de los títulos. Ah, ¿viste? Así que una de cal y una de arena. Pero ese dato es todo tuyo. No, no es todo mío. Es Bueno. porque es correcto, pero no tan correcto, porque es como vos decís. Finalmente, a pedido de la diputada de Democracia para Siempre, Carla Carrizo, se planteó que la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional sea hasta el 31 de diciembre, no de 2027, como decía el dictamen de Unión por la Patria, sino de 2026, justamente, bueno, uno imagina que es para achicar el impacto fiscal y que se vayan previendo otras políticas en ese tramo, pero que se planteó en la redacción que pueda ser prorrogado por un año más, o sea, hasta el 2027. Así que está mal, pero no tan mal, diría Guido Castro. No, y además que generalmente cuando existen este tipo de prórrogas, suelen darse, ¿no? En marcha hacia adelante, pero bueno, no deja de ser igual un dato dentro de lo que es el texto en sí, dentro del análisis, porque ya se conocía inclusive previo a la sesión, cuando ya se charlaba y se conocía el texto y cuál era por lo menos uno de los puntos principales, que era extenderlo hasta el 31 de diciembre del 2027. Después, cuando llegamos ya a la fecha, cuando llegamos al horario de la sesión especial, sobre todo pensando en no solamente la labor parlamentaria, sino en el transcurso de toda la sesión, con 2 horas y media al menos de una discusión o un intercambio, un debate reglamentario en el recinto. Esto también permitió llegar a una modificación en los textos, al igual, por ejemplo, de lo que fue en definitiva el texto
para las emergencias en los 14 distritos de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en lugares como Vera, la localidad de Vera, por ejemplo. Digo, suelen darse estas modificaciones dentro y en el mismo momento de una sesión. Sí, fue una sesión, ahora que lo recordás, siento que fue hace una eternidad, pero fue este miércoles. El miércoles, claro. Fue una sesión que arrancamos a ciegas, porque no sabíamos qué iba a pasar con discapacidad, si se le iban a hacer modificaciones, pero tampoco sabíamos qué iba a pasar con, por ejemplo, el proyecto que tenía que ver con la moratoria previsional. De hecho, fue medio una sorpresa que finalmente haya salido ese texto porque se estaba negociando que avanzara otro dictamen que tenía como principal autora Nicolás Massot. Y también lo mismo pasaba con lo de recomposición de los saberes previsionales porque había arrancado la sesión y todavía no conocíamos a cuánto se iba a actualizar el bono finalmente. Así que fue una sesión que tuvo mucho de eso, de rosca y de negociaciones hasta último momento. Podemos decir que los diputados son hijos del rigor, ¿viste? Claro, bueno. Hasta el último momento, temas que venían desde hace meses, pero bueno, se venían negociando. Finalmente se aprobaron varios proyectos, como vos comentabas, y ahora pasan al Senado, que ahí uno imagina que deberían pasar por un tubo de alguna manera. ¿Por qué? Porque Unión por la Patria, que acompañó todos, tanto el previsional, la moratoria, que fue de hecho su dictamen, y lo que tiene que ver con la emergencia en discapacidad, que también fue su dictamen con alguna modificación, en el Senado Unión por la Patria tiene 34 de los 72 senadores. Ahí la gran duda es si se van a abrir las comisiones, porque en este caso las comisiones están presididas por senadores por un lado del PRO y por otro lado del oficialismo. Así que bueno, ahí tienen una herramienta para frenar el debate. Y ayer hablábamos con las chicas de Echa la Ley y no recordábamos, fue ayer, no recordábamos que se use la figura del emplazamiento en el Senado, como ya se hizo moneda corriente aquí en la Cámara de Diputados. Pero si mal no recuerdo tampoco, lo cierto es que como tiene una minoría muy significativa la Libertad Avanza en el Senado, tienden a ceder frente a un Congreso, frente a una oposición que es bastante mayoritaria y donde incluso los dialoguistas y la propia Victoria Villarroel quieren que el Congreso, que el Senado funcione, ¿no? Bueno, recordemos que el emplazamiento es una figura legislativa que se suele dar en las sesiones para dejar básicamente con día y horario fijado en el calendario para que se reúna cierta comisión para tratar cierto tema, que se entiende que el emplazamiento es un pedido directamente político por parte de algún bloque que no logra juntar las voluntades políticas para reunirse en una comisión. Ejemplo, la cuestión vinculante a la emergencia en discapacidad tuvo un debate previo en donde fue aprobada en la Comisión de Discapacidad, que recordemos preside el diputado Daniel Arroyo, fue aprobada en una comisión conjunta con Acción Social y Salud Pública, que preside el diputado Pablo Yedlin, y faltaba la tercera ala, que era la de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert. Recordemos que muchos proyectos vinculantes a el presupuesto, que después eso se deriva en las arcas del gobierno nacional, en las arcas económicas obviamente, bueno, si traban un poco el objetivo del déficit fiscal cero, bueno, poca intención va a tener de ser tratado pese a la importancia del tema, ¿no? Pensando en los números exclusivamente. Entonces lo que se hizo fue, en una sesión especial, emplazarlo, es decir, obligar a que justamente se reúna esta comisión, y así fue como tuvo piedra libre este proyecto, que en definitiva tuvo la primera media sanción. Y gracias por explicar la figura del emplazamiento, porque también en la sesión se iban a producir otros emplazamientos. Exacto, por un lado, al final, ¿no? Exactamente, por un lado lo que tiene que ver con declarar la emergencia en pediatría, básicamente para mejorar los fondos que se destinan al Hospital Garrahan y actualizar los ingresos que perciben los trabajadores de ese hospital, por un lado, y por otro lado avanzar en algo que habíamos comentado acá, que tiene que ver con el proyecto de ley de financiamiento para las universidades. ¿Te acordás que hubo un encuentro la semana pasada, con trabajadores de las universidades, estudiantes y demás? Y la diputada Blanca Osuna había planteado que se iba justamente a emplazar una vez más a la Comisión de Presupuesto, lo mismo con el Garrahan, para que se abriera ese cuerpo de trabajo y se pudiera avanzar en la firma de los dictámenes. En el caso del Garrahan también está la Comisión de Familia, a la que se le giró el proyecto, lo cual fue muy cuestionado por la oposición porque plantean, esto no busca más que dilatar el debate, porque ¿qué tiene que ver la Comisión de Familia con un proyecto que busca declarar la emergencia en el Garrahan? Bueno, lo cierto es que cuando se quiso votar ese emplazamiento,
en la Cámara de Diputados ya era jueves madrugada. Exacto, 2:30 de la mañana Yo estaba aproximadamente. durmiendo, perdón, pero lo vi con delay cuando No, me claro. levanté a las 4:30. Recordemos que Débora amanece muy temprano. Exactamente, no tan temprano. ¿Qué pasó? Los diputados de La Libertad Avanza, los diputados del PRO, del MID y 10 de los 14 diputados de la UCR de Rodrigo de Loredo se pararon y dejaron sin quórum la sesión. Acá me aclaran que el diputado Fabio Queglas de ese bloque se sentía mal y se había ido ya unas horas antes, pero lo cierto es que de los 14 diputados de la UCR, podemos decir 9 no estaban sentados y por eso terminó cayéndose el quórum y quedaron pendientes esos 2 emplazamientos para el financiamiento universitario y la emergencia para el Garrahan. Y recordemos, claro, al haber quedado el temario del día ya votado, favorable o negativamente, cuando se quiere imponer un tema sobre tablas o algún emplazamiento o alguna cuestión que no está vinculada al temario, existe la posibilidad de que desde la presidencia de la Cámara se dé por finalizada la sesión si es que al momento no hay quórum. Exactamente, se sometió a votación, no hubo quórum, que creo que decía 127, bueno, pero ahí muy finito. Muy fino, sí. Y se cayó la sesión, obviamente el oficialismo celebró porque era una vez más un avance de proyectos que rechaza por esto que vos decías, que pone, si querés, en peligro lo que es el déficit cero que tanto viene impulsando el gobierno de Javier Milei, ¿no? Bueno, pero el proyecto que sí tuvo rienda suelta y que se aprobó fue justamente lo que en definitiva terminó siendo la media sanción en la emergencia para las personas con discapacidad, para el área de discapacidad en realidad. Este proyecto que hablábamos que había tenido un tratamiento bastante extenso y que tuvo que tener un emplazamiento en el medio para llevarlo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Fue al recinto, se le dio la media sanción, ahora depende del Senado, pero para reflexionar sobre el tema y para que nos explique un poco más, también con, obviamente, el énfasis y la felicidad que me imagino que tenía por su trabajo como presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo de Unión por la Patria hablaba sobre este tema. Logramos 2/3 de los votos, eso es muy significativo. Prácticamente, entre los distintos artículos, creo que todas las bancadas han terminado votando alguno de los artículos. La situación de las personas con discapacidad es durísima, en serio. El nomenclador está muy desfasado. Una persona que va a trabajar todos los días a un taller protegido y trabaja 4 horas, cobra 28.000 pesos por mes. Cobra lo mismo de febrero del 2023. Ahí era poco, hoy está totalmente desfasado. Un asistente que acompaña a un chico con discapacidad cobra a 180 días 3.000 pesos la hora. Por eso hay gente que está buscando siempre otro trabajo y va rotando. Y justamente la lógica de la discapacidad es que la persona la acompañe todo el año, ¿no? Claro. Que está cada 2 semanas buscando otro laburo. El transportista, el que transporta a personas con discapacidad, cobra 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1.300, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde un tratamiento, lo lleva 2. Y no es lo mismo si uno hace un tratamiento como corresponde que si lo hace cuando puede. Los hogares, los centros de día están todos a punto de cerrar de verdad, están todos con deuda con la FIP, que dijo que los aguanta hasta el 30 de junio y después ven. Yo recorro los hogares, están todos con feria americana, con rifa, con buscando manotear donde pueden. La ley tiene una primera parte que actualiza el nomenclador. Dice, actualicemos esto, que está muy desfasado, vamos a diciembre del 2023, antes del 120% de evaluación, traigámoslos a hoy por inflación, descontemos lo que sí se aumentó y construyamos un nuevo nomenclador. La verdad es que es un avance claro, porque al final de ese proceso el transportista va a cobrar el litro de nafta lo que sale de nafta. Sí. El que va a trabajar y va a poder cobrar, la terapista va a cobrar, las personas van a acceder a los medicamentos. Es una primera reconstrucción. Son 3 partes, pero esa primera es muy importante porque está realmente parado el sistema de atención a las personas con discapacidad. La ley yo la presenté el 17 de febrero. A partir de ahí arrancó el proceso. En 4 meses hicimos todo este proceso. Primero se convocó a varias instituciones. En marzo primero la aprobamos en la Comisión de Discapacidad. Ahí las personas que estamos en la Comisión de Discapacidad, del partido político que fuéramos, tenemos una cosa especial con el tema, por tener familiares, conocidos. No es un tema partidario. Toda persona que se anota a estar en la Comisión de Discapacidad, del partido que sea, tiene algún llamado, algo. Entonces, hay una sensibilidad especial. Se aprobó con una gran mayoría, fuimos a Salud, a la Comisión de Salud, se aprobó. Como la Comisión de Presupuesto no se reúne, tuvimos que ir a emplazar. Yo fui al recinto al comienzo del mes de abril.
logramos 126 votos a favor, 70 en contra para emplazar, obligar a tratarla en la Comisión de Presupuesto. Ahí tuvimos una primera decepción de parte de las familias porque justo fue cuando falleció el Papa Francisco y se corrió una semana y eso generó una angustia por las dudas, decir, ¿qué pasó? Una semana. Claro. Bueno, finalmente esa semana todo el mundo comprendió, se aprobó, luego fuimos al recinto. Y ahí tuvimos una segunda situación también compleja porque la sesión estaba pedida para el 29 de mayo. Que luego no se efectivizó, fue ese día que se movilizaron las familias y que todos preguntaban, che, pero ¿será cierto? ¿Se va a hacer? ¿No? La angustia es muy fuerte de una familia con discapacidad. Finalmente, el 4 de junio logramos aprobarla. Y logramos aprobarla, yo de verdad creo que es una cuestión que excede lo partidario. Hay bloques que acompañan normalmente al gobierno, que la han aprobado. Personas sueltas de bloques que tienen un llamado natural, porque dicen, mira, yo siento que acá hay un problema. Entonces, personas que forman parte del bloque han votado también. Hemos construido una mayoría humanitaria. Yo creo una mirada humana hemos logrado. Bueno, ahí lo escuchábamos al diputado Daniel Arroyo de Unión por la Patria, presidente de la Comisión de Discapacidad aquí en la Cámara Baja, con nuestros compañeros de Pasos Perdidos. Ahí la veíamos a Amanda Alma, lo veíamos a Fernando Fraquelli, también a Claudito Mardones. Y en el día después, el día después, porque esto fue... no, está bien, el día después, está bien dicho, está bien. El día después de lo que fue esta sesión en donde se aprobó la emergencia en discapacidad y donde contaba estos 3 puntos principales de los transportistas, de las terapistas, de muchas personas que están esperando, ¿no? Justamente esta aprobación que todavía aclaramos, no es que ya enseguida se va a aplicar el presupuesto necesario para aumentar las partidas, no, tiene que pasar por el Senado. Si es que se aprueba, en definitiva, se tiene que publicar en el boletín oficial y esperar a que no haya un veto presidencial. Exactamente, y por eso el diputado hizo mucho hincapié en esto y es que se aprobó con 2/3. Sí. ¿Por qué? Expliquemos. Cuando un presidente veta una ley, ya sea de manera parcial o total, Sí. Así como el presidente tiene la facultad de vetar, el Congreso tiene la facultad de insistir en alguna ley que haya sancionado. Entonces el texto lo vuelve a tomar acá, en este caso la Cámara de Diputados, puede insistir con ese texto y si reúne los 2/3 en ambas cámaras, la ley queda vigente, ¿no? Exacto. Entonces es muy importante, era muy importante ver con cuántos votos salían. No pasó lo mismo, por ejemplo, con el tema de moratoria previsional. Por eso se esperaba que salga el proyecto de Nicolás Mazzot, que si querés era un poco menos ambicioso, lo que hacía era plantear una especie de, no me sale la palabra, ay pucha, se me fue la palabra, de AUH, por decirte, un piso, está bien, sí. y después ibas recibiendo un monto proporcional de acuerdo a los años de aporte que vos hayas hecho, ¿no? El mínimo era la PUAM. La proporcionalidad. Proporcionalidad, gracias. Era una pensión proporcional por vejez. Ay, gracias, si no, no me iba a quedar tranquila. Bueno, crea una pensión proporcional por vejez. El piso de esa pensión es la PUAM, o sea, el 80% del haber mínimo. Exacto. ¿Bien? Ahora, si vos aportaste 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, a esa PUAM le vas sumando todos esos años que vos aportaste, porque de lo contrario esa plata se la queda al Estado y vos no ves un peso. Claro. Entonces, parecía que iba a salir ese dictamen, pero Unión por la Patria logró reunir los votos para avanzar con la prórroga. El tema es que la prórroga de la moratoria que venció en marzo. El asunto es que como quedó muy lejos de los 2/3, cuesta imaginar que el Congreso pueda insistir ante un eventual veto de Javier Milei. En cambio, la de discapacidad tiene más chances, pero todo está atado a las negociaciones de los gobernadores, de los diputados, son los cierres de listas, un año justamente muy particular, así que todo puede cambiar, como nos decía en el programa anterior el diputado Fernando Carvajal. Exactamente. Bueno, y también otro de los temas importantes de las últimas horas es que aquí al Congreso de la Nación llegó finalmente el proyecto que se esperaba para complementar las medidas que a través de un DNU el Gobierno Nacional había informado y comunicado, que todos lo conocimos, o quienes por lo menos estamos al tanto de lo que se viene y que se conoce como quitar los dólares debajo del colchón, se conoce como principio de la inocencia fiscal. Y justamente para explicar de qué se trata este proyecto, que básicamente es blanquear todos esos ahorros que tenga cualquier ciudadano común de la Argentina, pueda bancarizarlos, pueda generar el ingreso y que esos activos estén en el sistema nacional. Bueno, vamos a escucharlo al diputado José Luis Espert, que es presidente de la Comisión
Comisión de Presupuesto y Hacienda, y en referencia estuvo en la conferencia de prensa junto a Juan Paso, el titular de ARCA, pero vamos a escuchar al diputado Spert a ver qué decía sobre esta iniciativa. Queda en manos entonces de los diputados y de los senadores de la Nación elegir entre dos opciones, solo dos. O acompañan este proyecto y permiten que los argentinos sean libres y normalicen su situación patrimonial de una buena vez, o se oponen y condenan a los argentinos a esconder sus ahorros bien habidos, condenándolos a la informalidad y a la evasión. O están con la gente, o conspiran para seguir arruinándoles la vida. Casta. No hay intermedio. Este mensaje también va para los gobernadores que aún no adhirieron al régimen. Va para el soviético de Axel Kicillof, que ha arruinado a la provincia de Buenos Aires. Va para La Pampa, para Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fe. De algunos, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no esperamos prácticamente nada, porque le ha dedicado su vida entera a arruinarle la vida a los argentinos, primero cuando fue ministro de Economía y ahora a los bonaerenses en su segundo mandato, luego de un desastroso primer mandato. Todos estos son los culpables del problema. Es entendible que no puedan ser parte de la solución. Pero para lo demás, quedan ustedes, diputados y senadores de la Nación, elegir si quieren devolverle la libertad a los ciudadanos de sus provincias o si quieren persistir con este sistema perverso que tanto daño le ha causado al país. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la explicación de José Luis Spert en esto que, bueno, marca una tendencia respecto a este miedo que intenta quitarse a la sociedad de esos dólares que tal vez se compraron en algún momento en las famosas cuevas. Exactamente, sí. Los dólares que le cambiabas a algún familiar. Eso te iba a decir, o cuando viene alguien de afuera a visitarte que te cambia pesos por dólares y los guardás, Claro. no sé si abajo del colchón, en la heladera, viste que cada uno guarda en un lugar Exacto. distinto. Es un decir porque, claro, siempre se habló de guardar, vos guardar debajo del colchón y después invertirlo. Y bueno, las épocas obviamente cambiaron, ¿no? Y tenemos hasta sistemas como la criptomoneda, Claro, ¿no? claro. Inclusive O para las cajas invertir. de seguridad estas que no son bancarias, incluso hay gente que los guarda Por ahí. ejemplo, Hay muchas por ejemplo. opciones, porque Son Argentina es muy métodos. especial. Son métodos, pero la realidad es que el gobierno nacional lo que dice, bueno, vengan, tráiganlos al banco, no le vamos a hacer nada. Y obviamente que obviamente los umbrales han cambiado y se han modificado y se han elevado bastante como para decir, bueno, tranquilo, vos para que recién le tengas que dar una explicación al ARCA vas a tener que invertir un montón de dinero que ni siquiera podemos empezar a hablar. Exactamente, y en estos días vimos a gobernadores de distintos colores políticos adherir a este régimen y bueno, ahora vamos a ver cómo avanza en el Congreso de la Nación esta ley que podría impulsar que la gente se anime aún más a meter a sacar esos dólares del colchón. Un placer, Debo. Un placer para mí. Buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes en la bancada, ya con el señor Mauricio Cantando. Que tengan un gran día y se quedan en la pantalla de Diputados TV. Chao. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados
y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, cuando les dije que se tenían que quedar en la pantalla de Unifete Vera, porque todavía nos quedaba un bloque aquí en la bancada, y renovamos, en este caso, renovamos lo que es este programa, el plantel, en este caso, en la pantalla de Diputados Televisión, porque se fue de Boradurieta e ingresó el profe Martín Di Natale. ¿Cómo anda, Martín? ¿Bien? Renovamos staff, Gonza. Renovamos un gustazo que estés conduciendo, ¿eh? Bueno, lo mismo digo de tenerte aquí como compañero, Martín. Bueno, una semana que un poco estuvimos hablando con Debo, tuvo una práctica parlamentaria bastante interesante desde muchos análisis, no solamente desde lo que se aprueba, lo que no se aprueba, sino también lo que implica el hecho de la aprobación y después lo que viene por parte de la respuesta desde la presidencia y lo que puede ser la respuesta de la respuesta, porque después obviamente que tiene que ser avalado o no ese veto presidencial aquí en el Congreso de la Nación. Exactamente. A ver, yo creo que la sesión del otro día tuvo varias lecturas. En primer lugar, hay un apoyo de los que hasta ahora eran aliados del gobierno nacional que se puso en dudas. No digo que no va a continuar este apoyo, pero por lo menos se puso en duda. Estamos hablando sobre todo de gobernadores, ¿no? Apoyo de gobernadores de Salta, de Catamarca, de Tucumán, de Santa Cruz y de Misiones, te diría también, en donde los gobernadores de estas provincias dieron vía libre a sus legisladores para avanzar con este proyecto de ley que obviamente toca la regla de oro número 1 del gobierno, que es no aumentar el déficit fiscal. Exacto. Punto 1. La primera lectura es esta. El gobierno tiene un semáforo amarillo porque ahí empieza a ver que hay aliados que no sabemos si van a continuar en lo sucesivo como venían hasta ahora apoyando al oficialismo. Bueno, y todo esto se da en el marco de este nuevo DNU, el 382, donde el gobierno nacional, prácticamente Javier Milei, con la firma también de Guillermo Francos, marcan la cancha en el sentido de hasta ahora, casi un año después del Pacto de Mayo, se crea el Consejo de Mayo, con la designación por parte de Javier Milei de elegir a las autoridades. Exactamente. Y acá arranca otro trabajo, Martín. No pusieron fecha todavía de convocatoria a ese Pacto de Mayo, pero sí es cierto lo que vos decís, que esta decisión del gobierno de presentar esto indica que, bueno, en algún momento va a necesitar del apoyo de los gobernadores para ese Pacto de Mayo. Y a la vista de esto que decíamos recién, de un apoyo retaseado de los gobernadores y más bien instándolos a aprobar este paquete de proyectos que tienen que ver con aumento de jubilaciones, con emergencia de discapacidad, es un llamado de atención. El otro punto, la calle, afuera. Otra de las lecturas que deja esta sesión, una calle donde empiezan a coincidir en el reclamo distintos sectores. Si hasta ahora eran solo los jubilados, se le había sumado los sindicatos, en algún momento los movimientos sociales, en algún momento el kirchnerismo, ahora se le suman sectores transversales que tienen que ver con la salud. Este es un factor determinante si tenemos en cuenta que estamos hablando de sectores de capas medias, ¿no? De la sociedad. Recordemos que siempre las capas medias impulsan cualquier tipo de protesta, de los sectores bajos para arriba, y este es un llamado de atención también para el gobierno nacional. Y el otro punto me parece a tomar en cuenta lo que vos decís de futuro, cómo se va a visualizar un eventual veto presidencial, si esto se aprueba, se convierte en ley en el Senado. ¿Qué costo político puede llegar a correr el gobierno con esto? ¿Qué te dicen el gobierno? Bueno,
el presidente está definido y firme en cuestión de aceptar cualquier tipo de costo político, más allá de que sea en medio de la campaña electoral, porque el 1,8% aumento del PBI que implica este paquete de medidas o eventualmente de leyes que se tomen, no puede dejar pasarse por alto, razón por la cual el presidente avanza con la idea del veto. Y esto obviamente va a tener un costo político. Por un lado, el presidente vetando y por otro lado también la oposición necesitando número para insistir con eventualmente una ley sancionada por el Congreso. Así que me parece que es un poco el resumen de lo que fue esta semana, de lo que va a venir. Recordemos que ayer mismo se presentó, Gonza, el proyecto de ley de lo que se denomina inocencia fiscal, o por lo menos así lo bautizó el gobierno, y habrá que ver el tratamiento de esto, cuánto demora. El gobierno tiene necesidad en que esto se apruebe cuanto antes. Bueno, habrá que ver si los tiempos del gobierno se condicen con los tiempos del Congreso en función justamente de todo este panorama que estábamos desplegando sobre la mesa, ¿no? Bueno, Martín, esto es un gran análisis o resumen en realidad de lo que sucedió esta semana, también de lo que va a venir, y hablando de lo que va a venir, este proyecto me parece que ha tenido tal vez un poco más de trascendencia porque compete a no sé si muchas personas, pero sí a un sector de la sociedad que está ahí con el tema de tengo algunos ahorros, no sé qué hacer con ellos, si no la empiezo a invertir, estoy perdiendo plata, estoy ganando, porque antes, tal vez ahora con el dólar un tanto más planchado o ya el paralelo con lo que significa el dólar oficial están bastante emparejados. También hay una idea de la sociedad de ese pequeño, mediano, gran ahorro, decir, bueno, ahora lo puedo bancarizar. Y si lo bancarizo... Sí. No sabemos, exacto, no sabemos a ciencia cierta cuál es el alcance de todo esto en términos prácticos. Es decir, cuando se empiece a poner en práctica esto, hasta ahora, Gonza, con el decreto que hubo, para, obviamente que el proyecto de ley es mucho más amplio, las posibilidades de esta suerte de borrón y cuenta nueva de lo que son dólares no declarados es mucho más amplia, pero hasta ahora no fue muy amplio el volumen de gente que se volcó a los bancos para llevar sus ahorros, pero tampoco sabemos el alcance de esto en varios términos. Por lo pronto, no sabemos si el gobierno con esto busca sumar reservas al Banco Central, si busca aquietar o mantener en stand-by estas bandas de tipo cambiario. No sabemos tampoco si esto puede llegar a ser también un llamado de atención para los inversores internacionales que a la hora de decir, bueno, ojo porque hay normativa internacional que te dice, llámese la UIF, reporte de operaciones sospechosas, que ante determinada cantidad de montos tenés que declarar y saber cuál es el origen de estos fondos. La Argentina está en el GAFI, que es el grupo de países de una conducta financiera internacional que tiene que cumplir para no estar en la lista gris, y esto obviamente trae o no trae inversiones. Si estás en la lista gris, bueno, los inversores empiezan a verte de otra manera. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, esto no va a repercutir para nada en términos del GAFI, porque las operaciones sospechosas se van a seguir denunciando y esto no implicará ningún tipo de modificación alguna. Bueno, algunos economistas te dicen, ojo, porque esto puede generar cierto ruido en los inversores. Todas preguntas que todavía no sabemos, Gonza, si están a la orden del día para ser respondidas. Lo cierto es que está el proyecto de ley presentado y ahora se viene el debate. Bueno, hoy por ejemplo tuvimos la oportunidad de dialogar un poco con el diputado Fernando Carvajal de Democracia para Siempre, que un poco nos anticipaba los puntos en los cuales estarían de acuerdo. Es decir,
ya se empiece a analizar por parte de los bloques el texto básicamente de este proyecto. Lo que sí no tenemos en claro si es que ya va a comenzar el debate en comisiones del mismo la semana próxima, si esto van a esperar a que se haga un análisis más exhaustivo por parte de los bloques, puertas hacia adentro, y se espere una semana más. La otra, no la siguiente, sino la otra, entiendo que es una semana corta de días hábiles. Tenemos lunes y martes, hasta donde entiendo, feriados, y viernes también. 16, 17 de junio y 20 de junio feriados. Es decir, tendríamos 2 días activos de lo que sería actividad legislativa, miércoles y jueves, y ahí habrá que ver si se acumulan todos los temas que se quieran empezar a tratar, además de este, o si ya se le quiere dar una primera reunión informativa la semana próxima a un proyecto que recientemente fue enviado al gobierno por parte de, la firma, en este caso, y la presentación en realidad de Juan Pozo, del ARCA, y el titular del ARCA, y además también con la presencia de José Luis Espert, bueno, diputado ese nacional. Es un dato llamativo, porque empieza a verse un José Luis Espert bastante activo. Sí. En términos mediáticos, y esto obviamente responde a su candidatura en la provincia de Buenos Aires, una campaña que ya empieza, y los tiempos. Martín Menem dijo que habrá que esperar y ver, no aventuró un tratamiento super express, con lo cual hay que ver cuáles son las premuras del gobierno nacional. Hasta ayer se veía, por lo menos en este anuncio que hubo desde la Casa Rosada, la necesidad de que esto tenga celeridad. Bueno, habrá que ver si los tiempos parlamentarios coinciden con esa celeridad que pide el gobierno nacional, ¿no? Bueno, en este campo, Martín, de lo que significó, por ejemplo, la sesión de este pasado miércoles en referencia a la posibilidad de aprobar una emergencia en discapacidad que ya tiene media sanción en diputados, que ahora depende del Senado, y después lo que venga. Si hay veto o no hay veto presidencial. También se habló de la cuestión previsional, que no es una emergencia en sí, pero sí que desde la Cámara de Diputados lo que pretenden es aprobarla cuanto antes. Pero también hay otro tipo de iniciativas que proponen la idea de generar nuevas emergencias. Me acuerdo una que fue presentada hace muy poco tiempo, que tiene que ver, además de lo que se quiso emplazar a las comisiones desde la sesión a las sesiones, la emergencia, por ejemplo, en pediatría, un tema que está muy latente por la lucha de los trabajadores residentes del Hospital Garrahan, pero también hay otro tipo de emergencias que se están planteando desde el gobierno. Una, por ejemplo, tiene que ver con directamente generar una emergencia en lo que es el área de salud mental, pero también hay otro sector que se entiende, por lo menos desde el reclamo de los diputados, que está golpeado y que precisa de una ayuda, de una ampliación de las partidas presupuestarias, y es la de las pymes. Exactamente, Gonza. Y vamos a desarrollar esto. Las pymes, como bien vos decís, es motor central de la economía argentina. Casi los cálculos que hacen economistas hablan de casi un 60 o 70% de la economía está movida por la actividad de las pymes en la Argentina. Y obviamente hoy, como bien vos lo remarcaste, Gonza, son uno de los sectores que está más golpeado por la situación económica, lugares donde las pymes no han reactivado su actividad, y de ahí viene este proyecto de ley impulsado por el diputado Carlos Keller de Unión por la Patria, que plantea justamente la emergencia como objetivo central, declarar la emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las pymes. El legislador aclaró que se alcanzó el consenso para unificar 6 iniciativas que habían empezado a debatirse, y se logró un dictamen alrededor de esto. Esto se dio en el marco de una comisión que es la de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Aquí en la Cámara. Exactamente. Que preside la diputada Mónica Fein. Ahí está, exactamente. De hecho, vamos a la siguiente placa. Hubo dictamen de mayoría, acompañaron diputados de Unión por la Patria, y en disidencia los de Encuentro Federal, la Coalición Cívica,
que presentó uno por minoría y otro firmado por diputados del PRO y el bloque Creo, ¿no? Sí, de la diputada Humadeo. Rechazo pleno de La Libertad Avanza porque obviamente creen que esto puede generar algún tipo de derogación por parte del Estado Nacional y manteniendo la regla de oro de Milei no quieren ningún tipo de aumento del déficit fiscal. Bueno, esto habrá que ver, Martín, con qué peso llega. Exacto. Porque, a ver, se llegó a la posibilidad de una emergencia en discapacidad que llegó al recinto, que tuvo la aprobación de la Cámara y hasta ahora parece todo encaminado. Exacto. Ahora, la realidad es que este tipo de proyectos que ya sabemos, previo al tratamiento, que van a tener un impacto fiscal y que obviamente, imagínense, ¿de cuántas emergencias hablamos? Antes de empezar las placas hablamos. Emergencia en discapacidad, emergencia en salud mental, emergencia en el área de pediatría. Es decir, hay varias iniciativas presentadas en cuanto a las diferentes emergencias, que lo que implican es básicamente una ampliación de esas partidas presupuestarias. Claro, esto obviamente precisa de no solamente un empujón político, sino que un consenso muy fuerte para que se lleven al recinto, sabiendo de esa carta como es el veto presidencial y con toda la carrera política que conlleva el hecho de venir al Congreso e insistir nuevamente por esa iniciativa. Sí, de todas maneras, Gonza, no solamente en el caso de las pymes, implicaría también un desembolso de fondos, sino otros temas. Por ejemplo, y ahí vamos a meternos en lo que es el proyecto, garantías. Bueno, la iniciativa busca la garantía, por ejemplo, de espacio en góndolas y exhibición de productos, ¿no? Restableciendo la posibilidad de que justamente los productos que producen las pymes alcanzadas, la caracterización tenga garantizadas la posibilidad de exhibir sus mercaderías en lugares destacados en las góndolas, ¿no? Este es un reclamo que vienen planteando las pymes porque obviamente las primeras marcas o las marcas de grandes empresas aparecen siempre ubicados en las góndolas en lugares destacados, mientras que productos de empresas menores van en otros lugares, ¿no? Y obviamente a la hora de la compra de los consumidores, naturalmente lo más visible es lo que más se vende. Por lo tanto, lo que buscan justamente es una garantía de visibilidad en góndolas. Lo otro que se plantea aquí es la defensa del trabajo, otro de los puntos del proyecto de ley. Desde la coalición cívica, Mónica Fradi y Roxana Monzón, del Unión por la Patria, plantearon la necesidad de defender el trabajo nacional justamente en apoyo a las pymes. El tema de ventanilla única, otro de los puntos que se habló. El objetivo es dotar de algunas herramientas para colaborar con las pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo la ventanilla única para pymes, el legajo único financiero y económico y la definición de pymes fueron una de las definiciones que dieron, ahí lo vemos, la diputada. Esto, perdón Martín, lo estoy viendo muy seguido, el hecho de las definiciones. En muchos proyectos estoy viendo que se debe aclarar la definición de los conceptos. ¿No? ¿Qué se entiende por mini pyme, por ejemplo? ¿Qué se entiende por mediana empresa? ¿Qué se entiende por pequeña empresa? ¿No? Aclaraciones, definiciones básicamente, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Bien, y el otro punto que destacaba ahí la diputada es que antes que una zancadilla política se busca dar respuestas concretas a los que producen, invierten, trabajan, y terminar con estos regímenes distorsivos y discriminatorios que estaban en nuestro país. Esas fueron definiciones, bueno, ahí lo vemos, las distintas posiciones en la Comisión de Pymes y con este proyecto de ley que, bueno, ahora tiene que tratarse obviamente en otras comisiones, presupuesto sustancialmente también, y habrá que ver, como bien vos decís, Gonza, si esto puede llegar al recinto como llegó el proyecto de ley de emergencia en discapacidad, ¿no?
Y bueno, en principio habrá que ver este trámite que ya tuvo su aprobación en la primera competencia, se le suele decir, ¿no, Martín? Que es la Comisión de Mediana y Pequeña y Mediana Empresa. Habrá que ver si por sus propios medios los diputados logran llevarla a la siguiente instancia, que bueno, vos decías presupuesto y Hacienda seguramente, habría que ver cuál es el otro giro, si es que tiene otro giro en el medio, pero acá estamos hablando de emergencia. Tengamos en cuenta cómo se toman estos compromisos y estos criterios, ¿no? A la hora de las comisiones. Fíjense, si hablamos de discapacidad, está involucrado, por ejemplo, el personal de, obviamente, de la salud. Por eso, además de la Comisión de Discapacidad, también se llevó al plano de Acción Social y Salud Pública, claro, y obviamente de Presupuesto y Hacienda, porque requiere de un aumento de partidas presupuestarias para el área. Pero bueno, en este caso tendríamos que ver si también incluye a la Comisión de Trabajo. Claro, es un buen punto ese, porque obviamente estamos hablando de pymes que incluso lo plantearon los diputados, que generan mucho empleo, sobre todo a los sectores, como decíamos, que mueven la economía, como son las pymes, ¿no? Pero da la impresión, Gonza, que esto, tanto este proyecto de ley como otros proyectos de ley que hay dando vueltas, como el debate que hubo el otro día, van a formar parte de lo que se viene en campaña electoral, ¿no? Una oposición que va a buscar también exigirle al gobierno dar respuestas, en algunos casos exigirle al gobierno que desembolse fondos, y obviamente esto va a poner en un contrapunto con la posición del oficialismo que, como lo plantea Milei, no quiere, obviamente, no por ser un año electoral, ni mucho menos, sino porque es parte del plan económico no aumentar el gasto público. Sí, totalmente. Entonces, todos los proyectos de ley que tengan que ver con aumento del gasto público, naturalmente van a ser objetados por el lado del oficialismo, ¿no? Sí, y aparte no es algo que nosotros estamos diciendo o analizando, sino que básicamente después de la aprobación de la ley de régimen previsional, donde se solicitaba el aumento del 7,2% para la jubilación en general, y el aumento del bono, que actualmente es de 70.000 pesos, finalmente después de un acuerdo que se hizo, se hablaba de 100.000, se hablaba de 115, se llegó a 110 en la aprobación del proyecto, más la actualización mensual de las jubilaciones. En definitiva, el presidente de la Nación, Javier Milei, fue quien escribió a través de la red social X y habló de, bueno, que espera que el Senado no apruebe, utilizó un término que ahora no me lo acuerdo, pero la realidad es que habló de que espera que el Senado no apruebe esto y que volvió a reiterar esta frase, ¿no? De que si algo afecta el objetivo del déficit fiscal cero, que seguramente iba a ser vetado a través del análisis que se haga. Entiendo que en este caso rápidamente tuvo una reacción el presidente de la Nación para enviar un mensaje. Sí, totalmente, ¿no? Claro. Presidente que está en estas horas en Roma, ya llegó esta mañana a Italia. El presidente tiene una agenda muy, muy movida. Va a estar en las próximas horas con la premier italiana Giorgia Meloni. Sí. Hay una actividad ahí, la firma de un convenio con YPF y la empresa Eni de Italia. Después va a haber una reunión mañana, creo que es el plato fuerte del viaje, la reunión con el Papa León XIV. La primera reunión que va a tener Milei con el Papa, el nuevo Papa sucesor de Francisco. De ahí se va a trasladar a Israel. Hay una reunión a principios de la semana próxima con el premier israelí Benjamín Netanyahu, con referentes de la comunidad judía, y después vuelve a Francia, donde bien en Niza va a tener una reunión con Macron, el presidente de Francia. Si te parece, nos quedamos en la continuidad de Diputados Televisión para, con Horacio Embón, expandir todos los detalles de este viaje de la gira internacional de Javier Milei. Nos quedamos en la pantalla de Diputados Televisión. Gracias por habernos acompañado aquí en este programa La Bancada.
Elecciones Legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26